Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la Universidad Jusemper en este foro de los webinars con una nueva generación de abogados en donde nosotros hemos estado invitando a grandes ponentes que nos acompaña el día de hoy. Es la especialista en resolución electrónica de disputas, María Amada Arley. Muchísimas gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a platicar un tema muy importante que son los retos actuales de la justicia alternativa en línea, en donde los temas de la sesión que verán el día de hoy serán bondades de la justicia alternativa, eficacia de la justicia alternativa y retos actuales de la justicia alternativa en línea. Bien, este webinar tiene una duración máxima de 50 minutos. 15 o 10 minutos antes, vamos a abrir un foro para que puedan hacer algunas preguntas o dudas que tengan y con mucho gusto, Amada Arley podrá responderlas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, ¿qué tal a todo el público asistente? Muchas gracias, Ana Pau, por la presentación. Bueno, este formato es nuevo para mí porque no veo a nadie. Generalmente siempre tengo algún tipo de interacción con los participantes. Y generalmente no me gustan los monólogos, así que si quisieran ir haciendo preguntas en el chat, pues también se los agradecería bastante. El tema que nos reúne el día de hoy es, decidí titularlo Los retos de la justicia alternativa en línea. Y entonces a veces yo comento en la clase de justicia alternativa, que es la que doy aquí en la universidad, que esto es como la primera fase, ¿no? La primera fase es primero hablar qué es justicia alternativa, porque muchas veces ni siquiera se conoce en México qué es la justicia alternativa, así que como si fuera una caricatura de evolución, ¿no? No sé si se acuerdan de esa caricatura de Dragon Ball Z, pues la siguiente fase, la siguiente evolución, pues es la justicia alternativa en línea o lo que se llama la resolución electrónica en línea. Entonces, a veces me gusta preguntarle al público, no sé si el público puede tener interacción en el chat, si pueden contestar a lo mejor en el chat con un número 1, si sí conocen este concepto de justicia alternativa, y con un número 2, si no conocen el concepto de justicia alternativa. Y entonces de ahí podemos partir. A ver, Ana Pau, no sé qué vayan contestando. Ok, tenemos a Humberto. 1, 2. Pone uno, exacto, exactamente. 1, 1, 2, Ricardo Moreno 1, o sea, sí conocen qué es la justicia alternativa. Bueno, tenemos 4 unos y un 2. Bueno, entonces, vamos a ir desde arriba, como siempre, vamos a ir clarificando conceptos. Entonces, la justicia alternativa es un concepto que se le da ese nombre en México a una figura jurídica que es los mecanismos alternativos de solución de controversias, o que en Estados Unidos se conoce como Alternative Dispute Resolution. Esta figura jurídica proviene de un concepto todavía más general, que es la solución pacífica de conflictos, que viene o proviene, se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes, como bien saben, queda un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial, y entonces las voluntades internacionales deciden, no podemos dejar que la humanidad vuelva a cometer este error y volvamos a destruir, digamos, de esta manera tan impactante, ¿no? Entonces empieza un gran esfuerzo, se hace en Naciones Unidas, empiezan a integrarse organizaciones internacionales. Todos sabemos que el gran, diseñador de esto, pues es Estados Unidos, que todos sabemos que no lo hace por buena gente, lo hace porque evidentemente eso le da el control geopolítico.
A la par, desde la filosofía jurídica se va construyendo el pragmatismo jurídico en Estados Unidos, y por allá de los años 60, 70, los juristas como John Rawls comienzan a identificar que los tribunales no están resolviendo los conflictos que realmente le interesa a los justiciables o a la ciudadanía resolver, y que muchas veces los conflictos se quedan ahí, se quedan sin resolver, se quedan sin soluciones, se quedan, porque también es muy costosa la justicia en Estados Unidos. La hora de un abogado en Estados Unidos son $500 la hora. Entonces, comienzan a cuestionarse si no debería de haber una figura que proveyera de esa bondad de solucionar, de ir directamente al conflicto, más allá de pretender un litigio dentro de un tribunal. Entonces, en este sentido, hola, buenas tardes a todos los que van llegando y van saludando, buenas tardes. Continúo. Entonces, en este sentido, se crea esta figura de Alternative Dispute Resolution, como una figura alternativa para ir a los tribunales. ¿Qué figuras componen este ADR? Pues la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ahora, generalmente en las clases que doy de justicia alternativa, o que aquí en esta universidad se llama justicia alternativa, siempre les digo, independientemente de la figura que utilicen, la base de cualquier tipo de solución está en la negociación. Nosotros negociamos por sentido común. Entonces, ustedes, si voltean a ver sus vidas, se la pasan negociando, negocian con sus hijos, negocian con sus padres, negocian en sus actividades de hobby, no sé, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad lúdica. Nuestra actividad secundaria a eso es la negociación, porque siempre estamos en constante relación con otras personas. Incluso podríamos hablar que también muchas veces entramos en una negociación intrapersonal con nosotros mismos, ¿no? Incluso en si ustedes recuerdan las famosas películas del Diablito y del Angelito, ¿no? Que la conciencia que le habla la una a la otra, y esa es una negociación que hacemos con nosotros mismos. Entonces, yo catalogo las negociaciones en 3 niveles, que es la intrapersonal, que eso es una negociación muy compleja. Luego la interpersonal, que es con otra persona, y la institucional, cuando estamos hablando entre ya sea una persona e instituciones, o nosotros como personas, pero finalmente representando una institución. Entonces, ¿cuáles son las bondades de la justicia alternativa? Bueno, aquí voy a hablar de vamos a catalogar 2 visiones. Una que es la visión teórica de lo que es las bondades de la justicia alternativa, y la otra, de si realmente se están consiguiendo esas bondades, ¿no? Entonces, teóricamente, la justicia alternativa nos permite mayor flexibilidad dentro del proceso, nos permite llegar directamente a una solución que ni siquiera se podría llegar a través de un litigio. También nos dice que las bondades son económicas, porque ayuda a llevar un proceso mucho más corto y que, por supuesto, tenga un costo menor para las personas que quieren solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, estas son las bondades teóricas de la justicia alternativa, y las bondades con las cuales se vendió esta figura jurídica y se exportó esta figura jurídica que nace en Estados Unidos a otras latitudes. Entonces, una vez, quiero ser puntual en esto, en Estados Unidos la figura de ADR funciona muy bien, y funciona muy bien por un paradigma cultural. No fue construido de la noche a la mañana, se fue haciendo, pero
un ángulo importante digamos que ayudó a construir un sistema que generara un nivel de eficacia alto, es que las universidades, ustedes si tienen la curiosidad de voltear a ver las universidades en Estados Unidos, todas las universidades tienen un programa de negociación. Todas las facultades y escuelas de derecho de Estados Unidos tienen un programa de negociación en el que el estudiante de derecho está obligado a pasar por ese curso. Es un curso transversal. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que es una habilidad que el abogado tiene que desarrollar. El abogado está en constante negociación. Yo a los estudiantes siempre les digo que el abogado es como el doctor del conflicto. Nosotros, cuando tenemos una enfermedad, tenemos gripa o cualquier tipo de enfermedad, tenemos síntomas, acudimos al doctor y le decimos, doctor, tengo este y este y este síntoma, me duele la cabeza, me siento constipado, etcétera. Entonces el doctor diagnostica esos síntomas y dice, bueno, de acuerdo a estos síntomas, te voy a dar este tratamiento o estas recetas. Esta receta médica, ¿no? Con esta medicina específica que te va a tratar tal cosa y te hace toda una explicación. Bueno, los abogados, desde mi punto de vista, fungimos esa misma posición, pero con el conflicto. Y con, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro caso, pues, el paciente muchas veces ya llega bien dañado, ¿no? O llega manejado por otros tipos de doctores. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, este caso sí se resuelve por negociación, por mediación, por conciliación, o no. Este caso no se resuelve de esta manera, se resuelve vía un litigio. ¿Qué nos hace detectar que ese caso se pueda o no se pueda resolver por esa vía? Pues definitivamente son muchas variables, pero una contundente es la personalidad de las partes, el carácter de las partes. Muchas veces las partes no quieren ir a eso porque no tienen la voluntad de hacerlo. Entonces también ahí entra la habilidad de nosotros como abogados de ser el maestro, casi el maestro de los clientes, ¿no? De irlos llevando por una vía que le represente un mayor beneficio dentro de la solución del conflicto. Y esta posición viene a romper por completo el paradigma con el cual el abogado mexicano ha sido formado. Yo tengo por ahí, si les interesa esto, tengo un artículo que se llama Los retos de la solución pacífica de conflictos. Y en ese artículo voy describiendo muy claramente cómo se forma el paradigma cultural del abogado mexicano, que es un paradigma que se debe detectar y que se debe romper para formar un abogado que sea el abogado facilitador, el abogado solucionador de conflictos. Entonces, esta es la primera etapa en la que nosotros estamos hablando de una problemática que es compleja porque estamos hablando del devenir de un proceso histórico-cultural en la formación de una profesión, que es la abogacía, y en la visión de qué es lo que hace la abogacía en México. Por lo general, en la abogacía en México, bueno, aparte de que tiene muy mala fama, se interpreta, o los mismos abogados pueden llegar a tener la visión de ir en busca del litigio, de ir en busca de la pelea, porque aparte tenemos otra problemática más grave, que es la de el medio ambiente laboral del abogado. Muchas veces el abogado litigante lo que está buscando pues es evidentemente tener los casos y que estos casos les sean remunerados, ¿no? Entonces, muchas veces el abogado prefiere ir retrasando el proceso y por eso se consideró dentro de todo un sistema de justicia. En el año 2008 se propone la reforma, y ahí entra la reforma de la justicia alternativa, en el año 2008, en la que se reforma el artículo 17 constitucional y se incluye a los mecanismos alternativos como una forma de solución, primero en materia penal, pero lo deja abierto a todas las materias.
Y se entiende, o sea, con toda esta explicación que acabo de dar, se entiende en este nuevo sistema al abogado como el enemigo del sistema, en lugar de verlo como una arista importante, fundamental, que sería como el doctor del conflicto, lo que vengo explicando, como un filtro para el conflicto y un filtro para ver qué tipo de proceso se lleva a cabo y para que las personas lleguen a la solución de sus conflictos. Se entiende que el abogado es un enemigo y al entenderse, al tener esa visión y diseñarse un sistema de justicia con base en esa visión, desde mi punto de vista se cometieron muchos errores. En principio tenemos los centros de mediación que son jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque dependen directamente del Poder Judicial. Sin embargo, no se permite de primera mano, en esa primera etapa, en estos primeros 10 años, no se permitía no se permite aún la entrada de los abogados a las audiencias de mediación, lo cual desde mi punto de vista, y siendo especialista en este tipo de materias, y a lo mejor, y no muchos están de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista es un craso error. ¿Por qué? Porque por todas las aristas que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba diseñar en este nuevo sistema? Primero, involucrar al abogado dentro de este nuevo sistema, sensibilizar al abogado y darle herramientas al abogado. ¿Herramientas de qué? Herramientas de negociación. He capacitado jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, proyectistas, dentro de los tribunales, dándoles técnicas de negociación, de mediación, para que se apliquen en las audiencias. El problema no radica en la figura jurídica, sino en la técnica que se ocupa, ¿sí? Entonces, si de entrada tenemos un centro de mediación que le cierra la puerta a los abogados, el abogado, que es el doctor del conflicto, que es el filtro del conflicto, jamás va a llevar un caso al centro de mediación. No lo va a llevar porque le representa un detrimento. Sin embargo, también a muchas generaciones de abogados y no abogados, porque cuando yo hablo de técnicas de solución de conflictos, no necesariamente tienes que ser abogado, pero en este momento estamos hablando de los abogados. ¿Se requiere necesariamente ir a una figura de mediación, a un centro de mediación? Y yo les he dicho, no, lo que se necesita es que tengan ustedes técnicas de negociación, de conciliación, de mediación, para que ustedes, dentro de las figuras jurídicas que ya nos ofrece nuestro derecho procesal, puedan aplicar estas técnicas y puedan ayudar a solucionar el conflicto de tal manera que realmente se transforme la visión del conflicto. Entonces, yo hasta este punto, todo lo que he planteado es simplemente de justicia alternativa, y estamos hablando de filosofía relacionada con la justicia alternativa y de las bondades de la justicia alternativa. Todavía no llego al medio ambiente tecnológico. ¿Por qué no llego a este punto? Aunque así se titula la plática del día de hoy, porque en un país como el nuestro, donde tiene apenas unos cuantos años esta figura y no todos los abogados la conocen, aunque estoy muy contenta de que en este foro de cinco personas que respondieron, 4 dijeron que sí, una dijo que no, a lo mejor las 6 o 6, 7 o 8 personas ya somos 20 participantes, no sé realmente quiénes conozcan, pero es importante ir expandiendo, ir generando sensibilidad a los abogados sobre cuál es la función ontológica de esta figura y no entenderla nada más como una simple reforma que se hizo en el año 2008 por un nuevo sistema de justicia. Que hablando de eso y a propósito de eso, déjenme les recomiendo un documental, 2 documentales que están en Netflix. El primero se llama Lockout, es un documental estadounidense donde se comprueba dentro de un proceso, bueno, más bien se registra en un documental
un proceso de tipo penal para un caso de un posible secuestrador, perdón, homicida. Se los recomiendo. Y una vez que vean esto, les recomiendo que vean el documental de Roberto Hernández, Duda Razonable, que también está en Netflix. ¿Qué es lo importante de ver en estos dos documentales en contraste? Las diferencias entre los dos sistemas, que es lo que les estoy platicando el día de hoy. Bueno, o en estos primeros minutos de la charla. En este documental de Duda Razonable, me parece que la contribución importante es que deja registrado algo que he venido yo diciendo desde hace muchos años y algo que yo creo que muchos abogados litigantes sabemos, que es precisamente una cosa es el deseo de esta reforma, de este nuevo sistema, y otra cosa es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en el momento de la implementación? Como no se están tomando las aristas sobre paradigmas culturales, ni se están generando métodos y herramientas que generen eficacia en la implementación dentro de los operadores jurídicos, y estoy hablando tanto de impartidores de justicia como de abogados litigantes, evidentemente eso genera que no importa que haya una nueva estructura, se traen arrastrando las carencias de paradigmas culturales que ya tenemos de un devenir, de un proceso histórico-cultural. Entonces, en ese artículo que les platico, los retos de las soluciones pacíficas en las escuelas de derecho, que escribí hace ya más de 10 años, en ese artículo lo que digo es, hay que concentrarse en generar herramientas y mecanismos para transformar los paradigmas culturales, para identificar los paradigmas culturales de los abogados, y entonces podemos ir generando por varias estrategias la verdadera efectividad de ese nuevo sistema. Si no se hace de esa manera, lo que va a pasar es que el sistema nuevo que se está creando para resolver los vicios del antiguo sistema, pues no lo va a hacer, y al contrario, se va a volver más caótico. Y eso es lo que está pasando. Si yo les pregunto a estudiantes o amigos míos, mediadores, colegas en materia penal, y les pregunto, ¿cuál es el nivel de eficacia de la mediación penal? Ustedes van a ver que los casos no se resuelven, no se están resolviendo por mediación penal. ¿Por qué? Porque, ¿qué están haciendo los abogados? Están presurizando de nuevo el sistema, y además, después de una pandemia, pues se presuriza todavía aún más. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tribunales no estaba preparado para dar u operar estos servicios tecnológicos, aunque sí hay cosas que se venían haciendo, como en el Tribunal de la Ciudad de México, que se tenía el SICOR, ¿no? que ya se tenía el expediente digital. Había todos estos paradigmas en que los operadores jurídicos, o como los abogados litigantes, pues no querían utilizar el SICOR porque había este miedo de la firma electrónica, si la firma electrónica era la misma o no era la misma que la del SAT. Y entonces esto se vincula con esta otra problemática que estamos comentando sobre la condición laboral que implica ser abogado en México. Entonces, Maestra Amada, ¿la puedo interrumpir un momento? sí. Gracias. Lo que pasa que Ricardo Moreno nos comparte que sí podría aclararle respecto de qué no pueden entrar los abogados a las audiencias de mediación. ¿En qué se fundamenta ese argumento? Pues en la Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal, las audiencias son
se cita a las partes, cómo se inicia un proceso de mediación en el tribunal, en el centro de mediación. Se hace una invitación, es la parte la que va, digo, yo hay incluso, la mediación no es obligatoria, es voluntaria, porque teóricamente son cinco principios: el de la voluntad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad, los 5 principios fundamentales de la mediación jurisdiccional en México y teóricamente. Y en la ley de justicia alternativa no hace un permiso expreso para los abogados. Y si tú vas al centro de mediación y quieres hacer y tú eres abogado litigante, no te permiten entrar. Entonces, ahora se está trabajando en una reforma de justicia alternativa, se está trabajando en una nueva ley de mecanismos alternativos a nivel federal que permita esta entrada de los abogados, ¿no? Y entre otras cosas, hablando ya, metiéndonos al tema de los mecanismos alternativos en línea, pues que se permita también en mecanismos digitales o que dé la fundamentación jurídica para este tipo de servicios. Yo les comento, desde hace muchos años yo me he acercado al Centro de Justicia Alternativa, he planteado muchos estudios acerca de realmente diagnosticar la eficacia de los mecanismos alternativos, que es el tema en el que nos vamos adentrando. Y en realidad es que no tenemos indicadores que nos comprueben realmente la eficacia de los mecanismos alternativos, porque no sabemos realmente cuánto de los casos que se llegan a un acuerdo y que además sí se pueden ejecutar vía de apremio, porque esa es la fórmula que tiene la mediación jurisdiccional en México, no sabemos cuántos regresan al tribunal en otra forma. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, desde hace muchos años he venido insistiendo que tendría que haber una mediación en línea en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Tuvo que haber una pandemia para que la dirección se sensibilizara a que sí se requería un primer paso a la mediación en línea, pero fue la necesidad la que tuvo que impulsar esto. Entonces, esta mediación en línea, podemos hablar de la mediación en línea. ¿Y cuál es la mediación en línea en la Ciudad de México? Bueno, se hace la invitación a través del sitio web del Centro de Mediación o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y luego en dado caso de que la otra parte sí acepte la mediación, se genera una cita para una audiencia, y finalmente la audiencia se puede llevar a cabo por Webex. Entonces, la pregunta es, ¿esto es mediación en línea? Sí, porque está propiamente o estrictamente está utilizando una plataforma tecnológica. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico y lo que sucede en otros países, lo ideal sería que tanto el centro de mediación como el tribunal tuvieran, bueno, el tribunal sí lo tiene, pero el centro de mediación tuviera un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Donde hay toda una plataforma que está totalmente diseñada para llevar todo el proceso, desde las invitaciones, la aceptación de las invitaciones, el tracking de las invitaciones, el tracking del caso, las audiencias, que la audiencia pueda quedar grabada y que la audiencia pueda generar incluso un documento escrito, que pueda hacerse incluso algún tipo de análisis con algún tipo de inteligencia artificial dentro de la plataforma. Esos son sistemas cerrados donde quien tiene el control total es
el servidor o el hospedador, que en este caso debería ser el centro de mediación. No está haciendo así. Se está utilizando una plataforma de intermediación tecnológica o de software de gestión para realizar esa función. Entonces, ¿es malo? No. ¿Es bueno? Sí, es bueno que se haya dado un primer paso en ese sentido. ¿Qué sería mejor? Empezar a pensar en sistemas, empezar a pensar en la complejidad que se requiere. E incluso, voy a ir más allá, ¿qué sería mucho mejor? Empezar a pensar desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué es la maravilla? Si ustedes voltean a ver su casa o simplemente su celular, en este momento digo, yo aquí tengo mi celular, este celular me ha transformado incluso mi conducta, ¿no? ¿Cuántas de ustedes que abren su WhatsApp y antes de que WhatsApp pusiera las palomitas azules, pues a la gente a lo mejor no le importaba mucho. Sin embargo, cuando se crea este mecanismo de las palomitas azules y uno puede saber que el otro efectivamente lo ha leído, entonces empezó a generarse estrés en muchas personas, ¿no? Entonces, la tecnología genera cambios conductuales. El día de hoy, esa caricatura de los supersónicos que cuando a lo mejor veíamos cuando éramos niños, pues era así como del futuro, ¿no? Pero si ustedes voltean a ver el día de hoy, pues vivimos en el mundo de los supersónicos. Entonces, la tecnología crea cambios conductuales. Hace falta nada más que volteen a ver al sillón de su casa, volteen a ver a sus hijos, se volteen a ver a ustedes mismos. Entonces, ¿por qué no pensar que a través de la tecnología podemos generar cambios conductuales también en el derecho? Y entonces, si lo pensamos así, rompe completamente con la dinámica del derecho, porque el derecho procesal constitucional lo que nos hace es tener un proceso muy específico y ese proceso o esa receta se tiene que seguir tal cual, porque así no los especifica nuestro derecho procesal constitucional. Cuando este derecho procesal constitucional se topa con el medio ambiente tecnológico, ¿qué es lo que dice los desarrolladores de tecnología dentro del tribunal o dentro de los centros de mediación? Dicen, ok, este es el proceso, entonces lo voy a tomar y lo voy a traducir a un proceso tecnológico. Y la tecnología, esa es una visión, pero la tecnología se crea totalmente diferente, viene de otro proceso. La tecnología soluciona cosas, no sigue recetas de pasos. Entonces, si nosotros adoptamos esta visión, en el momento de diseñar tecnología para la aplicación del derecho, es totalmente diferente, porque yo les preguntaría a ustedes en este momento, si ustedes han tomado un Uber y a lo mejor ese Uber los ha llevado por una ruta que no es, automáticamente ustedes tienen la opción de cancelar la ruta o pedir la devolución de la queja o pedir, la devolución del dinero. Ustedes hacen clic en un botón y automáticamente Uber, como un gran monopolio, lo que hace es que les devuelve el dinero sin hacer grandes preguntas. En algunos casos sí llama para confirmar determinadas cosas, con un caso a lo mejor que se sale de la métrica, ¿no? de la constante. Pero entonces yo les preguntaría, ¿esa es una solución alternativa? ¿Eso es una solución de un conflicto? Y entonces a lo mejor algunos me dirían, no es una solución del conflicto, es atención al cliente. Y a lo mejor otras personas me dirían, sí es solución al conflicto, porque aunque no pase por un proceso, finalmente sí se está solucionando el conflicto. Desde mi punto de vista, yo creo que sí se está solucionando un conflicto y entonces tenemos que replantearnos qué es lo que queremos. ¿Queremos solucionar conflictos o queremos tener procesos bonitos? Entonces,
son dos visiones totalmente diferentes. Son dos visiones que rompen con el derecho como se ha venido diseñando a través de los siglos. Pero estamos en ese momento en el que los procesos tecnológicos, la intervención de la tecnología en nuestras vidas, en nuestras emociones, en la forma en la que nos interrelacionamos, nos lleva a cuestionarnos todo. Y entonces, ¿por qué no hacer una plataforma que no está así permitido? O sea, ¿por qué no es que esté prohibido? Pero tampoco está permitido, sino que el proceso en México, el sistema que se ha diseñado de justicia, donde se incluye a la justicia alternativa, pues es que la justicia alternativa es voluntaria, no es obligatoria. Desde mi punto de vista debería ser obligatoria. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser obligatoria? Porque ustedes volteen a ver quién, en la Ciudad de México el día de hoy, todos traen un cinturón de seguridad cuando conducen su auto. Sin embargo, antes de que hubiera una normativa coercitiva, nadie traía el cinturón puesto. Entonces, a través de la norma se generó una cultura. Hubo una cultura que fue obligatoria. La mediación o la solución pacífica de conflictos debiera ser obligatoria, porque tenemos un atraso de un paradigma cultural que está falto o está carente de esa visión de ir a solucionar primero el conflicto. Entonces, tenemos eso por ese lado y tecnológicamente podría hacerse. ¿Por qué? Porque si al momento de diseñarse los tribunales electrónicos, como ahora, porque estamos en esta etapa de que se están diseñando los juicios electrónicos y luego los tribunales electrónicos, si en el tribunal electrónico, dentro de la plataforma nos indujera a ir como ciudadanos o como abogados, a ir primero a la negociación, se rompería un paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque negociar, es muy diferente negociar en mi despacho, a lo mejor, que negociar bajo la mesa o la tabla de negociación que pone una autoridad. Entonces, vuelvo a lo que decía yo al principio, a los abogados litigantes, yo les digo, no necesitas ir al centro de mediación, porque con que tú tengas técnicas de negociación, de mediación y de conciliación y tengas un colitigante y metas al colitigante en ese ritmo y generes incluso incentivos económicos mejores para eso, entonces vas a poder solucionar un conflicto más rápido, vas a tener clientes más seguros y o clientes más contentos y por tanto vas a generar incluso una clientela mayor, ¿no? Porque te van a recomendar. Eso por un lado. Pero por el otro lado, sí, sí necesitamos un sistema de justicia que considere una nueva visión e induzca al ciudadano y al abogado litigante a usar este tipo de figuras. Porque si no lo induce, pues entonces la figura se queda ahí, se queda perdida y entonces hay estructuras muy bonitas, pero se quedan ahí perdidas. Entonces, el Centro de Mediación actualmente de la Ciudad de México tiene cuatro áreas, que es mediación penal, mediación civil, mercantil, mediación familiar y mediación privada. Y entonces la mediación privada fue vendida, porque esa es la palabra, fue vendida con una imagen de que se iban a generar, se iban a certificar muchos mediadores privados a través de un curso que iba a costar 40,000, que inició costando 20,000 pesos y ahora cuesta creo que entre 40 y 50,000 pesos, y eso te generaría a ti un certificado como mediador privado. Ahora, ¿cuál es la problemática? Si ustedes me dijeran que todos los mediadores viven de la mediación, pues estaría muy bien. Pero no es, o sea, eso es un dato que no se tiene. Y entonces no hay, los mediadores no viven de ser mediadores,
Entonces se certifican como mediadores para poder llevar a cabo mediaciones, pero no viven de la mediación. Entonces no es un gran negocio. Entonces, ¿para quién fue el negocio? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que desde mi punto de vista, esas son las carencias de tratar de generar o de diseñar sistemas sin entender la complejidad, y por complejidad voy a definir que el diccionario, si ustedes ahorita abren Google y tienen la curiosidad de ver qué significa complejidad, complejidad significa entrelazado. Cuando nosotros decimos que algo es complejo, decimos es que es algo difícil o es algo complicado, pero no, complejidad, la definición viene de entrelazado. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la complejidad? Entender una problemática desde la teoría de la complejidad significa entender que una problemática tiene diferentes aristas. Y estas diferentes aristas, que pueden ser de multifactoriales, que son multifactoriales y son transdisciplinares, y que se pueden abordar desde otras, ciencias, ¿no? O desde otras ciencias como la antropología, la biología, la física, la matemática, ¿no? Se pueden hacer modelos matemáticos de problemas sociales. Cuando se entiende que una problemática o del diseño de un sistema es desde esta visión, entonces se toman todas las aristas. Pero ese es el problema con el nuevo sistema de justicia en México, o con este sistema de justicia alternativa en México, que no se ha entendido desde esa complejidad, y por eso venimos arrastrando estas problemáticas. Entonces, ahora que estamos en un momento de diseñar un nuevo sistema de justicia digital o en línea, debería hacerse desde esta visión de complejidad. Ya estos que acabo de decir, esos son los retos de la justicia alternativa en México. En suma, los retos de la justicia alternativa en México serían, primero, entender que es una visión compleja, que es una problemática social, pero que también es una problemática antropológica y biológica. ¿Por qué? Porque estamos hablando del modo de vida que queremos generar para personas profesionales que trabajen de eso. Entonces, tendríamos que diseñar sistemas que generaran incentivos para este tipo de cosas. Entonces, aunque la teoría de la mediación o de la solución de conflictos diga que no debe ser obligatoria, para el paradigma que tenemos debe ser obligatoria. ¿Qué otro reto tenemos? Que los sistemas en línea que se están generando están utilizando software de gestión. Está bien como primer paso, pero lo idóneo sería aprovechar la tecnología para generar cultura, como McDonald's. Cuando tú entras a McDonald's, compras tu McTrio, tu hamburguesa o lo que tú quieras, te sientas en tu sillita, y automáticamente terminas de comer, te paras, levantas la tabla y la pones en el lugar donde van las tablas. Esa fue la locura que generó McDonald's cuando llegó a México. Entonces, la tecnología tiene ese mismo efecto. Entonces, a través de la tecnología deberían hacerse este tipo de nuevos cuestionamientos. Para poder hacer eso, se necesita replantear la teoría del derecho, se necesita replantear el derecho constitucional, procesal constitucional. Entonces, para hacer eso se lleva tiempo y se requiere desarrollar método y ciencia humanística seria. Entonces, estos son los retos de la justicia alternativa. ¿Cuáles son los retos para ti como abogado? Y que yo te invitaría a que tú vieras como abogado, ya sea litigante, ya sea como parte a lo mejor de un sistema de justicia. Los retos son que utilices las técnicas, que te capacites primero en negociación, en mediación y conciliación, y que no necesariamente tienes que utilizarlos antes de mediación, pero que puedes utilizar las técnicas para trabajar
cualquier tipo de conflicto, eso incluyendo en tu vida personal. Y eso, cuando doy las clases de justicia alternativa, siempre les digo, el mejor taller y el mejor laboratorio es tu casa. El mejor taller, el mejor laboratorio es la relación con tu marido, la relación con tus hijos o con tu esposa. Ese es el mejor taller, porque ahí es donde tienes las emociones, ahí es donde te enfrentas a ti mismo, ahí estás con tu diablito y tu angelito, y ahí estás en esa negociación intrapersonal. Entonces, esa es la base. Primero empezar tú en tu casa y luego, evidentemente, eso te va generando mayores habilidades, porque son habilidades, es generación de habilidades en tu profesión. Yo pienso que se pueden utilizar las figuras que ya nos ofrece nuestro derecho procesal, ¿sí? Como las audiencias de conciliación o como que nos permite tener, llegar a un acuerdo, en cualquier momento del proceso podemos llegar a un acuerdo. Los mismos jueces, magistrados, es bien importante que estén capacitados en técnicas de mediación. Eso ha funcionado muchísimo. He platicado con muchos jueces, magistrados, que las técnicas, me han dicho, maestra, estas técnicas las apliqué en la audiencia y funcionó perfecto, sirvió para destrabar la comunicación, porque un conflicto es un conflicto de percepciones. Entonces hay que entenderlo así. Y por el otro lado está el reto de la justicia en línea. Entonces, lo primero es que sí que te aventures a utilizar lo que ya está hecho, a utilizar los software de gestión. Y lo segundo, si eres más bien o ocupas un lugar dentro del sistema, es empezar a impulsar este tipo de temas a partir de la visión de complejidad, no nada más como un resuelvo aquí y ahorita y le pongo un curita, sino entender que todo esto es un sistema complejo. Entonces, pues ahora sí que justamente acabo de terminar los 50 minutos, me fui de Sí, largo, hablé mucho, y pues bueno, creo que por ahí fueron opinando algunas cosas, y pues bueno, sí, cualquier cosa, pues pueden estar en contacto conmigo, ahí están mis redes sociales, y es Amada María Arley, y ahí estoy en el LinkedIn, y me pueden contactar por ahí. perfecto, maestra Amada, muchísimas gracias. Únicamente digo, antes de cerrar, tenemos unos 10 minutos porque antes de compartir lo que opinan en Facebook Live y también ahorita los comentarios, les quiero comentar y si quieren también seguirla. Luego de esta plática que en un principio nos compartía la maestra Amada, que no le gusta mucho la parte del monólogo, lo hizo bastante bien, nos tiene muy entretenidos y la verdad es muy interesante y muy importante saber cada uno de estos temas y los retos que les acaba de dejar de tarea como abogados. Nosotros los invitamos casi en punto de las 6 a su próximo foro digital de abogado digital. El tema es resolución electrónica de disputas, acceso a una justicia digital, ¿no? Y bueno, antes de continuar, y ahorita les comparto el link. Aquí nos comenta Luis Alberto Martínez, excelente exposición en Facebook Live. Nos comparte Fede María, doctora en Profeco y Conducef, se ha tratado de implementar la mediación, sin embargo, no tiene éxito. Un fuerte abrazo y un placer escucharla, maestra. Sí, déjame nada más Sí, le contesto rápido. Sí, claro. efectivamente, Profeco tiene más de 10 años, fue la primera plataforma que hizo en línea, que es Concilianet, y fíjate, ese es el problema de las figuras jurídicas. Ahí tienen la figura jurídica de la conciliación, igual que la CONUCEF. Sin embargo, el gran problema ahí sí es normativo, que no es el acuerdo, no es vinculante ni tiene fuerza coercitiva, aun cuando la ley lo faculta para eso. La Suprema Corte emite una tesis, una tesis en la que dice que los acuerdos de Profeco, de CONUCEF y instituciones similares son meramente acuerdos, son meramente opiniones técnicas. Entonces, pues díganme ustedes, ¿no? Ustedes como consumidores, porque tú, yo, todos somos consumidores, pues ¿para qué te avientas todo un proceso si al final la empresa puede hacer lo que guste, porque al final va a tener una multa, pero nada lo obliga a cumplirla. Y el consumidor no va a querer ir a un proceso en un tribunal mercantil o civil
para ir a hacer un reclamo de una menor cuantía. Entonces tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero ahí la problemática, y aplaudo lo que Profeco ha hecho. Yo he sido consultor de Profeco, sin embargo hay muchas cosas que todavía se tienen que trabajar ahí. Incluso yo propuse que se tenía que hacer más bien un asistente inteligente para el consumidor, en el que el asistente le dijera cuáles son sus derechos a partir de su caso concreto, y entonces el consumidor pudiera ir a solucionar directamente, ¿no? Pero ya con un documento de la Profeco, que eso cambia la visión psicológica y conductual totalmente. Sí, Ana Pau, perdón por la interrupción. No, al contrario, muchas gracias. Notamos el expertise y que es un tema que le apasiona, de verdad que lo sentimos todos hasta acá, incluso los comentarios. Excelente maestra, excelente ponente. Hace falta preparar las conciliación a los conciliadores para que en cualquier oportunidad aprovechen ese método de solución de problemas, nos dice Iván Rivero López. También una alumna que tuvimos y tenemos es María Candelaria Palomino Domínguez. Fue mi alumna. ¿Sí? Sí, Sí, fue mi alumna. exactamente. Sí, muy acertado y enriquecedores sus comentarios, doctora. Hay que ponerlo en práctica. Y bueno, muchas felicitaciones. Le haría una última pregunta de Rogelio Peña. Maestra, creo que, no, perdón, aquí me ando confundiendo con la pregunta de, ok, Ricardo Moreno. ¿Sabe usted dónde puede uno postularse para certificarse como mediador privado? Ya que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no está impartiendo cursos. Pero a ver, otra vez, ¿cuál? El Tribunal de Justicia Administrativa, pero hasta donde yo tengo entendido, puede ir al instituto, de la, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de México, y del Tribunal Superior de la Ciudad de México, perdón, y ahí es donde ellos emiten la convocatoria para los mediadores privados. Pero la verdad, ¿cómo se llama Ricardo Moreno. Ricardo? La verdad, Ricardo, bueno, si ya tienes ahí pagado, pues adelante. Pero la verdad, en un ejercicio de honestidad, pero esto tómalo como una mera opinión mía, ¿eh? O sea, no te vayas por ahí, toma tu decisión. Yo pienso que entre más tú desarrolles habilidades de negociación, de mediación, con cursos que no necesariamente, o toma la clase conmigo, puedes desarrollar muy buenas habilidades, y ocupar las figuras jurídicas que ya te ofrece el derecho procesal constitucional en las audiencias constitucionales, y no necesitas ser mediador. Digo, vuelvo a lo mismo, si el ser mediador me asegurara que yo voy a tener una entrada segura, por ejemplo, hace muchos años había un convenio con el Infonavit, ¿no? Y se aseguraba, pero el día de hoy ese ejercicio ha quedado ahí, no hay ningún convenio y nada te asegura nada. Entonces, a mí me parece un poco que no es necesaria la certificación. Mira, si lo digo esto en un foro en un foro de mediación, a lo mejor me cuelgan, ¿no? Pero ese es como decía Joseph Proudhon en su libro de la anarquía, esa es mi opinión. Entonces, y tengo derecho a expresar mi opinión. No es la verdad, es mi opinión. Entonces, pues bueno, yo ahí te lo dejo para que tú lo analices, ¿no? Pues, pero mira, al final podrías ir al Instituto de Estudios Judiciales.